Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, para que esa persona que tanto amáis regrese o esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a cumplir vuestros sueños en presente, porque se puede, amigos míos. Bien, Aries, voy a dar paso a tu lectura. He estado ausente unos días porque he estado muy resfriada, ahora estoy mucho mejor y yo estaba deseando grabar estas lecturas para vosotros y saber qué te está esperando en el amor, Aries. Voy a utilizar 4 barajas, también el tarot, para saber qué más nos da a modo de consejo, qué quiero decirnos sobre tu persona, Aries. Mi baraja también tengo aquí muy especial de amor, de mensajes, palabras desde el corazón que esa persona quisiera decirte o que sintió la última vez que te vio, Aries. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que está basado en el tarot y en la cábala, con tanta información. Y también si estás esperando algo económico, un cambio laboral, también lo sabremos a través de las cartas, Aries. Quiero recordaros que mis lecturas son atemporales y que las adaptéis a vuestra situación, porque puede ser que algunos en este momento os hayáis separado de esa pareja que tanto amáis, otros deseéis saber de la conexión de vuestra alma llama gemela, que esperéis encontrar un nuevo amor, casaros, hacer algo muy especial con esa persona. Siempre hay alguien en nuestro corazón, lo sabéis. Y ahora sí, Aries, lo que voy a hacer es sacaros unas iniciales. Aries en el amor. Aries. Y estas para vosotros, amigos, la A, la L, la V, la S, la O y la E. Casi han salido prácticamente todas las vocales, amigos míos. Una combinación hermosa. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial para vosotros. Y bien, gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal por vuestros mensajes, comentarios, apoyo, cariño, likes, suscripciones. Siempre leo vuestros comentarios, intento responderlos y me encanta que compartáis todas vuestras historias, no solamente conmigo, sino con los que están alrededor, al otro lado de una pantalla. Estamos más unidos de lo que creemos, amigos. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia y esa unión que estáis buscando. Cada tirada que hago es especial, no solamente estoy utilizando las cartas y dejando que hable, sino que yo pido a mis guías que obtengáis lo que deseáis. Bien, Aries, voy a comenzar preguntando qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto, ya, amigos, y próximos 3 meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Aries, tu primera carta está aquí. Yo también voy a sorprenderme con vosotros. Aries, encuentro. Los que me conocéis y habéis seguido ya varios vídeos, sabréis lo que significa esta carta, para mí y para vosotros. Cuando empecé a hacer esta baraja, esta fue la primera imagen y la primera carta que yo situé en mi baraja. Después puse el 11-11, porque yo entendí, como vosotros, y lo vais a entender perfectamente, que cuando conocimos o conocisteis a esa persona y él o ella te conocieron, fue amor a primera vista, pero mucho más allá de la química. Amigos, os reconocisteis, aquí comenzó vuestra relación y que estaba anclada. Ya os sentíais, había como una especie de déjà vu, de vidas pasadas, alta vibración emocional, fe en el futuro. Cuando tu alma o llama gemela te conocen, sienten una profunda conexión contigo. Confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu, porque este fue vuestro primer paso aquí en la tierra. Os reconocisteis, os amasteis. Hubo mucha conexión física también. A esta persona le encantaste y sobre todo, ¿recuerdas, Aries, tu mirada hacia él o como él te estaba mirando? Pudo ser una tarde o una noche
y en los días siguientes no pudisteis dejar de parar de pensar en esta persona. Os preguntasteis, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy así? Nunca me había pasado con nadie. Solo en ese instante se detuvo el mundo para vosotros. Este fue el primer encuentro en la Tierra y esta persona está deseando regresar contigo si es que está separada de ti. Aries, una hermosa carta que da inicio a esta tirada. Hermosísimo, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Aries está saltado con mucha fuerza. 4 de copas. Tengo aquí vuestro primer signo de la tirada, un signo de agua, Cáncer. Este cangrejito se está moviendo muy bien, tanto en la tierra como en el agua, en sus emociones. Tu persona te recuerda muchísimo, Aries, y sin embargo, tiempo atrás decidió decirte, no estoy preparado para una relación, ahora mi corazón no está sano. Pudo haber tenido relaciones que le doliesen mucho, no fuiste tú, porque cuando te conoció fue muy intenso. Sabía que eras alguien muy especial para él, como un alma o llama gemela, aunque no supiese en palabras poner estos conceptos. Y ahora se siente así, roto, fracturado como en muchos cristales, porque te echa de menos. Y quiere decirte, porque en mi baraja también tiene una connotación muy especial, siento no haber valorado nuestro tiempo juntos, no haberte dicho cuánto te quería. Trance, a veces me pierdo tanto sin ti y voy sin rumbo en la vida. Tú no eres como las demás, eres mi copa especial. Le entregasteis todo vuestro corazón y él lo sabe. Hay mucha tristeza, como veis en esta carta, y rotura. Su corazón está en llanto y aquí tu brazo y tu mano se extienden hacia él con tanto amor, que es lo que más recuerda de ti y sobre todo el día que os conocisteis, amigos. 4 de copas, Cáncer. También vosotras y vosotros sufristeis mucha tristeza y desilusión cuando esta persona os puso barreras, os dijo que no podía ser en ese momento esta relación, que no podía comprometerse o que había distancia. Otra persona pudo triangularos, algo os separó. Su corazón estuvo muy bloqueado. ¿Qué le depara a Aries? Y además el 4 como número, que también lo representa el emperador, es un número de mucha estabilidad y riqueza, se encuentra en el árbol de la vida en la sefirá de Chesed, hablándome del amor y de la compasión. 2 cartas juntas de una mujer que está tocando a su hombre, puede ser su pareja, su marido, alguien a quien ella quiere con toda su alma y que a pesar de que él os dijera que no, o ella, en algún momento, vosotras siento que le habéis perdonado y que le aceptaríais de nuevo en vuestra vida. Alguien que necesita mucho amor. Aries. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Y tengo aquí, amigos míos, aprendizaje. Muchas veces el camino en la vida puede ser duro, y más de las almas y llamas gemelas. Esta carta inspiradora con mucho mar. En la primera carta hay amor, sentimientos, como las copas de las que nos hablan en el tarot del corazón más profundo. 4 de copas, también copas que están levantadas porque hay sentimientos por ti. Y esta chica está aprendiendo en una silla, en un enclave bastante difícil, y se pregunta, ¿por qué he tenido que vivir todo esto? Separaciones, dolor, desilusión. Yo quiero, vosotros queréis estar con vuestra persona físicamente, lo sé, pero todo tenía un sentido y un propósito en la vida, seguir aprendiendo. Hay una gran transformación para vosotros aquí con esta carta y os está impulsando a seguir. Estas experiencias os unirán más a vuestra persona. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Despertar espiritual. Este viaje, el de la tierra, no. El del alma, ha valido la pena estar aquí.
Es una tirada desde el comienzo de esta carta de encuentro para almas y llamas gemelas, amigos míos. La carta de aprendizaje que está muy vinculada a nuestro desarrollo. Y esta Virgen aquí que os está iluminando. Hay muchos guías a vuestro alrededor. Os están guiando en este viaje. Os dicen, no rindáis. Seguid las señales, los números que veis, los sueños que tenéis. A veces los guías no hablan en voz y claramente frente a frente, pero lo hacen a través de señales, símbolos y signos para vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos? Tengo aquí el mundo material, una persona que podría estar trabajando mucho también, que le importa el dinero, y eso es importante, amigos míos. Tú también vas a enfocarte. Tirada de almas y llamas gemelas, vuelvo a repetir por las cartas que tengo delante. Tenéis propósitos que cumplir, también materiales, no solamente estar con vuestra persona. Puede ser un hobby, vuestra pasión, un estudio, algo que tengáis que hacer. Amigos, quiero que sigáis desarrollando todas vuestras aptitudes y ganando habilidades. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Tengo aquí la ley de Asunción, maravillosa carta. Amigos míos, tenéis que tener mucha fe y confianza. ¿Qué le depara a Aries? Voy a sacar una carta más. En el amor tengo aquí la carta de ego, la carta de la templanza y la carta de la sacerdotisa. Muchísimas cartas juntas. As de espadas. Estabais buscando una resolución, que esta persona volviese, os diese una explicación a lo sucedido. La verdad es lo que queréis. Tenéis en la base de la baraja unas de espadas con los signos de aire, Acuario, Libra y Géminis. Habéis estado esperando tantas veces y os habéis puesto de pie en vuestra casa o estabais caminando y en algún momento habéis pensado, ¿cuándo voy a saber de esta persona? ¿Qué es lo que trata de decirme? Aquí estarán estas respuestas. Alguien que va a romper con muchos prejuicios y también con su ego, que es necesario. As de espadas, maravilloso. Y voy a poner aquí todos los signos de aire. Viene con esta verdad, pero está en oculto, amigos míos. Os decía que este despertar espiritual equivale a nuestro viaje. Si sentís que sois una verdadera alma y llama gemela, dejaos que vuestros guías os acompañen. Despertar de conciencia, sueños premonitorios. Aquí tengo la carta de sueños, la alta sacerdotisa. Reencuentro de almas. Conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual. Cumple tu destino, que no es solamente estar con tu persona en este mundo material, sino hacer de tu vida tu alma. Estás iluminado, Aries. No quiero que tengas preocupaciones ni ansiedad por no estar físicamente, porque estáis más conectados de lo que crees, y mientras que tu persona también se enfoca en conseguir todos sus logros en este mundo terrestre, tú también vas a hacer lo mismo. Tengo la ley de Asunción hablándome. Si la conocéis, amigos míos, yo os aconsejo que leáis, si podéis, a Neville Goddard, porque todo lo que imaginamos, como Dios nos dio esta gran mente, se hará posible en la tierra. No comáis de las razones, no en este momento. En las de espadas, como todas las espadas, el palo de espadas en el tarot sí que nos habla de la razón, de la lógica, de aplicarla en algunos momentos, pero no en este, ni mucho menos en las almas y llamas gemelas. Vais a imaginar lo que ya tenéis, que estáis unidos a esta persona, cómo fue este primer encuentro, qué querríais tener con él o con ella, vuestra casa, cómo os ama, os abraza, os desea, os besa. Crearéis esta realidad a partir de vuestra mente y seréis felices y agradeciendo lo que ya tenéis, porque es lo que Dios nos dijo. No que pidamos más, sino que agradezcamos lo que ya somos. Quiero que digáis, aunque sea en vuestra casa o a través de los comentarios, yo soy el alma llama gemela de esta persona, yo soy su mujer, yo soy su esposa, y no habrá nada ni nadie en este mundo que me impida estar a su lado. Ley de Asunción, 5 de bastos. Hay muchas más personas que están interesadas en ti, Aries. Tengo aquí el signo Leo, y también tu persona se siente celosa. Aquí hay muchos sentimientos que están reprimidos, celos, y que no está hablando directamente contigo, porque también tengo la carta, como os he dicho, de la alta sacerdotisa, que es Cáncer. Cáncer como el 4 de copas. Hay muchos secretos. Pudo haber sido una relación que estaba clandestina para vosotros, hubiese una triangulación, o que en alguno de los casos sé yo que pudo ser que estuvieses casadas o casados. Esta persona está en secreto, también ocultando lo que siente por ti, Aries, y sin embargo está en tus sueños. Te ve,
Quiere conectarse contigo y hablarte a través de ellos. Confiad en la alta sacerdotisa, mantened el equilibrio. Os he dicho antes, no os angustiéis. Todo puede estar ocurriendo, es posible. No salgáis de este camino de la fe y de lo que vosotros hayáis creado en vuestra mente. Una persona que dice, amor mío, quiero llevarte a las nubes conmigo. Muchos guías espirituales por las cartas que tengo aquí de agua, de despertar espiritual, están alrededor de vosotros y también de familiares que ya se fueron. Pudo ser o puede ser un padre, una madre, alguien que vosotros sentís y decís, está conmigo, me está ayudando también. Esta carta es lo que representa y mucho balance como la pareja. Número 2, arcano mayor, Cáncer también. Y la carta de la templanza, Sagitario, los nuevos comienzos llegan. Aquí puede haber diferencias entre vosotros, pero este maravilloso arcángel, puede ser San Gabriel u otro, también de nuevo un guía espiritual, está aquí en la tierra. Porque esta carta, la templanza, arcano mayor, número 14, está en la sefirá número 10 de Malchut, hablándome de la tierra, amigos míos, está presente aquí, andando con vosotros. Y va a hacer posible que tú y esta persona os comuniquéis a través de un teléfono, de un WhatsApp, de un email. Va a reunirse contigo y no importa si hay una diferencia de edad, si está en otro país, a pesar de su ego y de enfrentarse a otros pretendientes, porque los tenéis, sois una persona que causa sensación con este 5 de bastos. Hay algunos que quieren hasta pelearse por estar con vosotras o vosotros. Y la templanza viene a decirme, estoy aquí, presente en tus sueños, con la sacerdotisa y quiero estar en la tierra. Mantened el equilibrio y la paz. Una carta que también nos va a dar mucha sanación. Va a haber una reunión, comunicación y reconciliación con esta persona. Sagitario, regido por Júpiter, nos trae la gran expansión y también muy espiritual, amigos míos. Una tirada hermosísima. Y ahora, amigos, voy a sacar mi baraja para saber qué más quiere deciros esta persona desde su corazón. Me ha encantado porque tengo aquí varios arcanos mayores en pocas cartas y espirituales. Maravilloso, maravilloso, amigos míos. Cuando tengo a la sacerdotisa delante, siento que debéis confiar tanto en vuestra intuición, en vuestros sueños, a pesar de que esta persona se haya alejado de vosotros, tenga rivales, también ese ego y tengan que enfrentarse a él, pero es una persona muy tierna, por lo que yo veo en las cartas, y con un corazón muy desgarrado. Bien, ¿qué quiere decirle esta persona a Aries desde el fondo de su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona? Tengo aquí esta primera carta, amigos míos, que prácticamente se cae, almas y llamas gemelas. ¿Recordáis vuestra primera carta, encuentro? Amigos, así son las cartas. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries desde el fondo de su corazón? ¿Qué nos dijo la última vez? Redes sociales. Realidad. El mago. Estas dos cartas son para vosotros, amigos míos. El mago, Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Tengo ganas de comunicarme contigo, de hablarte. Te estoy soñando. Aunque no me veas, estoy en secreto como la alta sacerdotisa, pero estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Virgo y Géminis aquí. También Mercurio hablándome de alas, como un rey, un dios, que las llevaba en sus sandalias y en su casco. Para viajar rápidamente, una persona que quiere estar contigo de una manera muy incisiva. Está haciendo algo en secreto. Os he dicho que también puedo tener aquí relaciones que hayan sido clandestinas, amigos míos. O que estén a distancia ahora mismo, que estéis chateando, que no conozcáis a esta persona. Y tengo aquí Virgo y Géminis, que lo voy a colocar en la carta del mago. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. 4 de copas, de nuevo tengo aquí a alguien que os rechazó. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. ¿Algo en especial tuvisteis con esta persona? ¿Sabéis qué lugares os gustan, canciones preferidas, películas? Y hay algo que te dicen directamente, pero no muestra su verdadera cara. Esto es lo que está haciendo. Almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Mirad qué cartas, amigos. Volveré a repetir la tirada. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor.
Lamento haberte dicho que no haber tenido ese tiempo para ti, para rechazarte. Y siento que esta persona en algún momento o ha tenido otra relación con ese 4 de copas que le estaba bloqueando, o había relaciones, pudo ser algo muy serio y no estaba preparado para este momento, y sin embargo está aquí presente con esta hermosa carta de almas y llamas gemelas, todas las cartas de nuevo alineándose. Maravilloso, amigos. Y ahora voy a sacar el tarot con una carta para saber qué más nos quiere decir sobre tu situación, Aries, o a modo de consejo. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Sacaremos una carta, amigos míos. 6 de bastos. Voy a venir a por ti, me estoy diciendo, pero con triunfo. 2 de pentáculos. Alguien, amigos míos, en la base de la baraja, 2 de pentáculos y 2 de espadas. Alguien que tiene que tomar decisiones. Tengo aquí a Capricornio. No puedo dejar de pensar en ti. Estoy tantas veces confundido. Tengo que romper algo en mi vida. Podría ser una separación matrimonial, que tenga otra pareja, o tal vez que no la tenga, pero tenga que romper con ese pasado. Es lo que estoy sintiendo. Hay 3 caras en un 2 de pentáculos. Tiene muchos recuerdos tuyos esta persona. Y además aquí tiene este ojo, que puede ser como un ojo del Horus, o en el chakra de nuestra intuición, amigos míos. Esta mujer os está mirando muy fijamente. Aquí están estos 2 pentáculos. Tiene que luchar con obstáculos en su vida. Se siente perdido. También tenía el 2 de espadas ahí. Tomar decisiones importantes para estar contigo, Aries. A pesar de ello, os dice esta carta, porque representa la lemniscata, la sabiduría del mundo y amor eternos, que tengáis confianza en las estrellas y en lo que está por llegar. Una mujer ondeando su pelo rojo, una cara muy verde, que me está hablando de éxito, de conseguir un balance con el 6 de bastos y el triunfo que estabais esperando. Hay que hacer sacrificios también, porque cada vez que tengo el 6 es necesario dejar el ego, si es que esta persona lo tiene, o por lo menos dejar de luchar con sus fantasmas u otras personas. No tiene que convencerte, sino conquistarte, y es lo que quiere hacer. 6 de bastos me está hablando de Leo, amigos míos. Voy a poner aquí Capricornio. Voy a hacer todo lo necesario a oponerme al mundo, desplazarme de una ciudad, cambiar algo, un hábito también, lo que sea, dejar atrás mi antiguo yo para estar contigo. Tú eres mi yo. Aquí hay 2 figuras, 2 mujeres que se están mirando y se tocan, amigos míos. Hay mucha fuerza en esta persona. También tengo el signo Leo 2 veces en la carta del 5 de bastos y ahora el 6. Victoria con esta carta. Va a llegar, y para conseguir esto, amigos míos, también vosotros podéis sentiros en este 2 de pentáculos, teniendo que tomar decisiones muy bruscas en vuestra vida. Para llegar a este 6, no gustará a todos, amigos. Sí hay sacrificios, algunos no estarán contentos, pero no podemos hacer felices a todos. Elegid vuestra felicidad aquí. Y ahora voy a sacar una carta de esta baraja, amigos, para saber algo más. Ya he puesto, tengo aquí, voy a poner Leo. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de agosto, amigos míos? Voy a dejar estas cartas, que son las que han saltado, porque había muchísima energía. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. El otoño pudo haber sido muy desgastante y bloqueador para vosotros. La carta de fatiga. Me siento desmotivado. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Puede ser. Fruto de vida, la uva, y que también los viñedos, como sabéis, amigos míos, están muy relacionados con la abundancia de Dios. Vais a tener estos frutos así durante esta semana y próximos 3 meses. Hay unas grandes energías para vosotros, muy espirituales, y os dicen confiad también en lo que sentís. No solamente veis del mundo material en 3 dimensiones. Mirad lo que tiene que deciros esta persona. Quiero llegar por ti. 6 de bastos.
Para que entendáis, amigos, el 6 de bastos es una persona que va en un caballo, lleva una pompa fúnebre y hay personas que están jaleándole y otras no. Os he dicho con estas cartas que también para vosotros puede ser una etapa difícil, porque puede que estéis en una relación, que tengáis que iros a otro país, que renunciar a algo, pero va a ser más importante estar al lado de esta persona que tanto amáis. No importa lo que piensen otros. Es vuestra vida, elegid vuestra felicidad, es lo que yo estoy sintiendo en esta tirada. Tu persona y las cartas os quieren decir, tenéis que adquirir nuevas habilidades, tenéis la carta del mundo material, competencias, aquí hay una serie de herramientas que os van a ser muy valiosas para que seáis mucho más. Ya sois estrellas, sois importantes, amigos, pero estas competencias también se adquieren estudiando o trabajando. Va a ser como que puede ser un hobby, un nuevo trabajo, hacedlo, si es algo que deseáis mucho. Y tu persona quiere decirte, a pesar de haber chocado contigo, tengo este trance de estar desapegado, no emocionalmente, pero de tener que luchar conmigo mismo y no saber valorarte. Eso es lo que pasó, amigos míos. Quiero decirte, y de entre todas las cartas ha saltado esta, te amo, y no solamente un te quiero, queremos a muchos. Te amo, eres tú, mi alma llama gemela. Bien, Aries, ha sido una tirada muy hermosa con unos mensajes reveladores. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia desde la primera carta, encuentro. Ya veía venir todo esto y que a pesar de haber otras personas, oponentes, dificultades, circunstancias, hay triunfo para vosotros, hay triunfo. Arrasaréis y esta persona está dispuesto o dispuesta a todo. Gracias, Aries, por estar aquí. Os mando muchos besos, abrazos, mis bendiciones. Os quiero mucho. Quiero que paséis un feliz agosto. Hace mucho calor, disfrutad, salid a la playa, a la piscina, estad con vuestra familia y quiero que vuestros sueños se vuelvan reales. Podéis conseguirlo, confiad en ello. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura. No os olvidéis de activar la campanita porque ya en cuanto esté mejor voy a estar haciendo muchas más tiradas. Gracias y nos vemos, Aries.